Bueno, buenos días. Dios les bendiga. Les enviamos un saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y la paz, la gracia, su misericordia esté con todos ustedes en este día. Y queremos hoy hablar sobre Cristo, los creyentes en el concilio de Dios. ¿Has estado preguntando por qué a veces oras y no tienes respuestas por temas que tú dirías y que tú crees que es la voluntad de Dios? ¿O has estado orando por un hijo para que se convirtiera a Cristo y no se ha podido? ¿O tienes un pendiente, una carga por la cual tú sabes y Dios mismo te ha hablado y te ha dicho que es su voluntad cumplir esa petición y aún no has llegado en el cumplimiento de esta petición? Debes de saber que Dios gobierna a través de un concilio. A un concilio por medio del cual el sistema de justicia de Dios se establece. Es como tiene algo paralelo con el sistema de justicia que Moisés instaló en el desierto, donde se juzgaban las situaciones. Y hablar de intercesión es hablar de leyes, es hablar de sistema de derecho y hablar de muchas cosas. Nosotros como creyente, y hemos hablado por medio de este ministerio, que la importancia de la intimidad con Dios. El trono de Dios no solamente es un lugar de intimidad, es un lugar de justicia. Porque en el Salmo 89, versículo 14 dice que tu trono, oh Dios, el fundamento de tu trono es justicia, el cimiento de tu trono es justicia. Y queremos decir bien que el trono de Dios tiene un aspecto de justicia. Y por lo tanto Cristo a los creyentes nos dio una entrada directa, una entrada sin intermediario al trono de gracia, donde nosotros podemos llegar a papá, como dice Hebreos 4:16, sin temor podemos entrar al trono de gracia. Y ahorita queremos hablar acerca del trono de Dios y del concilio de Dios y los creyentes. Y Cristo, la posición de Cristo en este concilio y nosotros cómo podemos orar de tal forma que nosotros obtengamos aquello que sabemos que es la voluntad de Dios y sin embargo no hemos estado teniendo una respuesta de parte de Dios en la intercesión. Y quiero leer el Salmo 82. Los salmos hablan mucho de la justicia de Dios y la justicia de la cual estamos hablando. No estamos hablando de la justicia de la salvación, aunque de forma global Cristo es nuestra justicia. Estamos hablando del sistema de justicia de este mundo natural. Nos acordamos que Cristo no somos de este mundo, pero vivimos en este mundo. Y si este mundo está sometido bajo un sistema de justicia, nosotros debemos de respetar y conocer las reglas de compromiso de este sistema de justicia para poder operar bien. Porque mucha gente está diciendo, ¿por qué si yo soy cristiano me pasa tanta situación? ¿Por qué si yo soy en Cristo y Cristo perdona todo pecado? Porque si estoy en Cristo, la gracia de Dios me cubre, me protege. ¿Por qué me pasa tanta situación? Y creo que en ese tema tendremos la respuesta correcta. Y quiero leer Salmo 82, versículo 1. Dios está sentado en la reunión, en la congregación, en el concilio, dice otras versiones, de los dioses. Lo cual dice dioses es la misma expresión que se menciona más adelante en 6. Vosotros todos sois hijos del Altísimo, Benei el Elión, hablando de los seres espirituales de alto rango que están en el mundo espiritual. Recordemos que el mundo espiritual tiene su sistema jerárquico. Bueno, no hablo español y me cuesta un poco. Sin embargo, tiene su sistema jerárquico. No sé cómo decir la palabra ahí. En ese sistema de jerarquía, donde hay un rango, y Pablo nos menciona bien que no tenemos lucha ni contra sangre ni carne, hay potestades, hay principados, hay tronos y hay dominios contra los cuales tenemos esas luchas. Pero también
no solamente son seres espirituales malos, hay seres espirituales buenos que tienen rangos que son parte del concilio de Dios, en donde se toman las decisiones mayores para la tierra, donde se juzgan los casos. Y a veces, como conocemos Satanás, que él es el acusador, ¿delante de quién nos acusa? ¿O con quién nos acusa? La palabra dice que Satanás es el acusador de los santos. ¿Contra quién nos acusa? Lo menciona en el libro de Apocalipsis. ¿Contra quién con quién nos acusa? Nos acusa con el Padre. Nos acusa delante del trono. Cuando un cristiano peca, cuando un cristiano anda en el error, comete el error, Satanás aprovecha el momento y la oportunidad para acusarnos. Y cuanto más rango tienes en el reino espiritual, en el mundo espiritual, en el ministerio, más tendrás acusaciones levantadas contra ti cuando eres chueco. Pero esta no es el fin. Tenemos una promesa en 1 Juan donde dice la palabra de Dios: si alguno ha pecado, abogado tenemos para con Cristo. Cristo es nuestro abogado, quien está abogando nuestra causa en el mundo espiritual. Entonces, en el pasaje que estamos leyendo, vemos que dice: Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. El sistema de justicia de Dios es firme y Dios juzga la tierra. No estamos hablando del juicio postrero, donde el Padre ha delegado todo el juicio al Hijo, donde el Hijo va a juzgar las naciones, el Hijo va a juzgar en los juicios apocalípticos que vemos, porque Él es quien es capaz de abrir los sellos. Sin embargo, vamos a decir esto: mientras todavía no empiezan los juicios apocalípticos, el sistema de justicia de Dios sigue vigente. Aunque nosotros estamos bajo el sistema de justicia de la salvación, el sistema de justicia de Dios, legal de Dios, sigue vigente. Por eso no se debe de infringir las leyes de Dios. Es lo que ha causado mucha confusión en la mente de algunas personas. ¿Por qué si estoy bajo la gracia y puedo pecar y puedo pecar? No. Dios no ha dejado de ser justo. Dios tiene un sistema de justicia el cual rige para toda la humanidad, seas creyente o no. Y es ahí que muchas personas que son creyentes caen en el error de vivir una vida de injusticia, y luego cuando hay acusaciones de Satanás en contra de ellos que traen juicios, cosas, a veces están enfermos o tienen situaciones pendientes en la familia, patrones de destrucción, y dicen de Dios. ¿Te has encontrado a veces con situaciones de problemas y que tú le estás acusando a Dios? Hay mucha gente así, que acusan a Dios por las situaciones y los problemas que están viviendo, sin saber que hay un concilio donde se deciden las cosas que deben de hacerse. Y quiero seguir. Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. Entonces, quedamos claros en eso. Hay un concilio. Hay un lugar donde se deciden las mayores decisiones, así también como las mínimas. Y en ese lugar aprovecha Satanás para presentar acusaciones contra los santos. En ese lugar aprovecha Satanás para presentar acusaciones con los santos. Es ahí cuando un cristiano peca, él trata de quitarnos autoridad. Entonces, nosotros, como sabemos como creyentes, a veces fallamos a Dios. Sin embargo, esta falla que a veces cometemos nosotros, dice en el libro de Juan: si nosotros pecamos, abogado tenemos para con Dios. Quiero que vayan conmigo en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 34, donde vamos a ver la posición de Cristo ahora que Él ha resucitado. Él está a la diestra de la majestad, intercediendo por nosotros. Es la seguridad del creyente, de que Satanás no puede hacer lo que quiere con nosotros, del momento que nosotros tengamos esa revelación de que Cristo está intercediendo. Y vamos a ver bien el estudio de esa palabra. Dice: ¿quién condenará? Otra vez es juicio. Condenar, esa palabra da la idea de sentencia, de un verdicto, de ley. Es ahí que hablamos las situaciones que suceden. Es Cristo mismo quien murió por nosotros y que se levantó otra vez. Y luego dice, estoy traduciendo de otra versión, y dice: ¿quién está sentado a la diestra de Dios? ¿Quién está intercediendo por nosotros?
La palabra intercesión lo tengo en mis notas. Quiero leerlo. La palabra intercesión lo tengo en mis notas. Dice entukchano, entukchano en el griego. Y en el hebreo es paga. Pero me gusta la interpretación de griego, la idea, la imagen que da, que está detrás de esa palabra. Yo lo tengo en el Strong, en la concordancia Strong. Y voy a buscar la palabra para decir qué significa. Dice, entukchano significa apelar y da la idea de una corte de justicia donde uno apela una causa. Da la idea de una corte de justicia donde uno apela por un cargo, por algo que se le haya dado. Cristo es quien está apelando por nosotros en medio de las situaciones que a veces de pecado. Y quiero decir eso, a veces nosotros estamos viviendo bajo ciertas situaciones de prueba, de castigo, de, de enfermedad, procesos difíciles. A veces sabes que en parte nosotros tenemos la culpa. No siempre es Satanás, porque Satanás lo que hace es tomar ventaja. En un momento que uno cae, él viene y acusa a los creyentes. Mis amados hermanos, esa es una realidad. Satanás sigue acusando a los creyentes. Satanás sigue acusando a los creyentes. Y esto nos debe de llamar a vivir una vida de santidad para que él no tenga nada de qué acusarnos ante el Padre. Ese es el principio. Si alguien está en la guerra espiritual, ese es el principio de la intercesión. Que Satanás no tiene nada de qué acusarnos. Y si nosotros sucede que pecamos, vemos la promesa de Dios. Vemos que Cristo en esa corte es como abogado para nosotros. Y si nosotros pecamos, abogado tenemos. Y dice en 1 Juan 1:10, y si nosotros pecamos y confesamos nuestros pecados, ahí viene el punto. Si nosotros confesamos nuestros pecados, si nosotros pecamos y nosotros aprovechamos confesar nuestros pecados justo antes de que Satanás levante una acusación, un acta contra nosotros, una demanda contra nosotros, una acusación contra nosotros, Cristo es fiel para perdonarnos. Cristo es fiel para perdonarnos y de limpiarnos de toda iniquidad. De toda iniquidad. Porque Él es abogado. Él es abogado para nosotros. Entonces, porque dice, si nosotros en algún momento no pecamos, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Es ahí la importancia de la sangre de Cristo en todo esto. Entonces, ¿cómo vamos a vivir nuestra vida? Debemos de vivir conscientes de que hay una corte celestial, hay un tribunal celestial, que no es el tribunal de Cristo para el juicio postrero, donde serán presentados los creyentes, o el tribunal de Dios donde presentarán los vivos y los muertos para ser juzgado, porque Cristo va a juzgar a los muertos y a los vivos también. Sin embargo, queremos decir que hay un sistema de justicia natural en el cual Dios está juzgando este mundo. Y mientras no entramos en los periodos de juicios, estamos sometidos todos, seamos creyentes o no, bajo ese sistema de justicia. ¿Te has preguntado por qué en tu vida Satanás está haciendo desastre? Es porque hay una situación legal en tu vida que le da permiso, que le da acceso, y hay pecados no confesados, y usted no se está refiriendo a Cristo como abogado para que interceda. Y quiero decir esto, la oración tiene varios aspectos. Hay un aspecto de intimidad del cual hemos hablado bastante, pero hay un aspecto de justicia en cuanto a la oración. Y cuando hablamos de justicia, fe. El justo vivirá por la fe. Cuando hablamos de justicia es fe. En Lucas 18, eso es lo que vamos a leer para concluir. Dice en la parábola de Cristo en su camino
para ir a Jerusalén porque sabe que su tiempo había llegado, nos deja esa joya de parábola donde dice la necesidad de orar siempre y no desmayar. La necesidad de interceder siempre y no desmayar. Donde dice, había una ciudad, todos conocemos la parábola de la viuda persistente y del rey injusto. Entonces, vemos lo que dice Cristo. Dice, escucha, en el versículo 6, escucha lo que dice el rey injusto. ¿Acaso Dios no hará caso, no escuchará o no reivindicará? Habla de algo de justicia. La palabra que usa ahí, no reivindicará a sus escogidos que claman día y noche a Él, a Él. Y yo les digo que Dios reivindicará rápidamente a sus peticiones. Ahora pregunta, cuando vendrá el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Entonces eso debe darnos una cierta perspectiva de que la oración, la intercesión, bregamos con el sistema de justicia de Dios. Cuando en la elección de Donald Trump y de Hillary, mucha gente quería que Hillary fuera elegida y habían algunos profetas que profetizaban sobre la elección de Hillary. Sin embargo, esa decisión no fue la que se tomó en el concilio de Dios. El concilio de Dios tomó la decisión de que Donald Trump fuera el presidente. O en algunas otras ocasiones. Había una mujer sierva de Dios, esposa de un siervo de Dios, Benson Idahosa, Margaret Idahosa, que había perdido una gente que roban su carro, roban sus cosas, sus joyerías. En el momento que robaron, hubo un colapso moral y de fe. Sin embargo, esta mujer conoció el principio del sistema de justicia de Dios. Ella fue a interceder y a orar así. Ella oró en base a que en su vida ella pagaba sus diezmos. En base a que en su vida ella tenía una vida de acuerdo a la voluntad de Dios y que no tenía ningún derecho Satanás legal para quitarle todas sus pertenencias. Y gloria a Dios, los que robaron las pertenencias de esta mujer volvieron a entregarle. Asimismo, Satanás trata de robar, de destruir, de hacer desastre en la familia. Sin embargo, quiero decir esto. Todo esto no lo puede hacer sin tener un permiso legal. Y lo hemos visto bien en la familia de Job. Y esto queremos hacer para concluir. Queremos orar. Padre, en el nombre de Jesús, conforme a tu divino poder y deidad, queremos orar, conscientes de que hay una corte celestial, de que hay un tribunal celestial donde se juzgan todos los asuntos de la tierra. Y oro, Señor, que tú reveles las situaciones legales que ha permitido que el enemigo entrara en las familias de tus siervos, entrar en la familia de los creyentes. Aún las situaciones legales que está permitiendo que el enemigo obre en la familia de aquellos que no quieren nada contigo. Y así oro, Señor, que tú les reveles y que vean que Cristo es la única persona que tiene toda la justicia para interceder y para abogar a favor de su causa. En el nombre de Cristo Jesús, así oramos. Amén. Chao. Nos vemos el lunes y hablaremos sobre los niveles de intercesión. Wow, va a ser tremendo. Dios le bendiga.